Buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Esta noche saludo con gusto Francisco García. ¿Qué tal? Buenas noches. El querido compañero también Félix Fuentes Medina. Buenas noches. Doctor Pepe Newman. Buenas noches, mi querido Raúl Pancho, Félix. Buenas noches. No cabe duda que en materia informativa los asuntos cobran relevancia en cuestión de horas, de minutos. Entonces tenemos varios temas, pero el que sobresale y llama la atención es que en la anunciada reforma eléctrica, anunciada por el presidente, como que sería, además de seguramente aprobada, cosa que no ha ocurrido, y veremos por qué, como algo que empoderaría o le daría a la Comisión Federal de Electricidad nuevamente toda la fuerza para regular lo que tiene que ver con generación, distribución, etcétera, en materia de electricidad. Las cosas transcurrieron de una manera u otra, entre que en la Cámara de Diputados no había los números, todavía no los hay, que pudieran hacer que avanzara dicha iniciativa. Sin embargo, al paso de los días, el asunto llega a Estados Unidos, donde los inversionistas que tienen intereses o inversiones en ese ramo en México, pues llegaron a un acuerdo y 40 senadores republicanos mandaron una carta a 4 importantes áreas del gobierno de Biden. Félix Fuentes, ¿de qué estamos hablando con esa carta que hacen los senadores? Bueno, la reacción de Estados Unidos era de esperarse. Hubo quienes, como nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijeron que ya le habían dado una respuesta a Estados Unidos porque desde un principio en Estados Unidos se dijo que tenían profunda preocupación por la iniciativa que el señor presidente de México había mandado al Congreso. Este asunto lo retomó anteayer el embajador de Estados Unidos en México, quien también se refirió a la preocupación estadounidense. Paralelamente, 40 senadores republicanos de los Estados Unidos realmente hicieron una manifestación exigiendo a sus funcionarios, a los principales dirigentes de los Estados Unidos, después del presidente, que debía de hacerse ver a México de esa preocupación porque estaba afectando los intereses de los productores que en México han hecho inversiones en materia eléctrica. Dijeron en una carta dirigida a varias autoridades, les decíamos que los funcionarios debieran exigir a México, este fue el término, una puntual respuesta sobre este asunto. Puntual respuesta. O sea, se ve que los legisladores republicanos son asusados, vamos a decir, por algunos empresarios de los Estados Unidos que de ninguna manera quieren perder ni ver disminuidas sus inversiones en materia eléctrica, las cuales en México deben de sumar muchos millones de dólares. Y en esas estamos. Francisco Garfias, desde luego el problema central, además de la molestia que viene a surgir en los medios de Estados Unidos hacia México, hay un asunto muy importante en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues no solo en la Cámara de Diputados, también en el Senado, en el Congreso en general. El problema es que no tienen los números para alcanzar una mayoría calificada. ¿Qué es una mayoría calificada? Tiene que la reforma ser aprobada por 2/3 de los legisladores presentes en el momento en que el Pleno esté discutiendo, debatiendo
esta importantísima reforma, la reforma del sexenio. Yo no tenía la menor duda. Y para mí este es el principal motivo por el cual esa reforma no ha pasado. Se agrega efectivamente esta molestia manifestada por senadores republicanos, por empresarios que tienen sus dineros invertidos en México, evidentemente que, pues, están preocupados por lo que se viene, y la visita que hizo Ken Salazar a Palacio Nacional, donde declara que viene a hablar de la reforma eléctrica, pues da lugar a sospechas de que también ahí se le dio al presidente de la República un mensaje contundente de parte de los Estados Unidos sobre qué pasaría si esta reforma progresa y si no se indemniza a los inversionistas estadounidenses que trajeron su dinero a México para desarrollar, están fundamentalmente metidos en el tema de las energías limpias, que es hacia donde va el mundo, y nosotros parece que circulamos en sentido contrario. Ya más adelante desarrollaremos el tema, y en cuanto a los diputados solo te diré que el que tiene la decisión en sus manos es el PRI, y en el PRI es ya prácticamente público que casi la mitad de la bancada está en rebeldía en contra de esta reforma eléctrica. Una de las cosas que la mayoría del público y la gente que luego se acerca con uno y pregunta, oye, ¿esta reforma nos conviene a los mexicanos o no, Pepe? Mira, mientras escuchaba recordaba que el presidente se ha referido reiteradamente a Calderón diciendo que golpeó el avispero con su campaña de seguridad y produjo una enorme mortandad. Aunque el tema es totalmente diferente, él con esta iniciativa golpeó el avispero, porque se echó encima una serie de intereses y una serie de opositores, y entonces ahí empezó a nadar en contra de todas estas fuerzas. Félix ha mencionado los intereses norteamericanos, Francisco ha mencionado el hecho de que no tengan los votos, dependía de los votos del PRI, del PAN Verde, en fin, ¿no? Pero por otro lado también lo que tú mencionas, al mandar esta iniciativa puso en duda si la energía que se va a producir es limpia o sucia, y por tanto hay gente que piensa, yo entre ellos, que tendría un efecto negativo en términos de energía sucia. El otro tema es si van a bajar o van a subir el precio de la electricidad. Los números indican, pese a lo que ellos dicen, los del gobierno, que tenderían a subir. El hecho es que con esta iniciativa él golpeó el avispero. Pregunta, ¿no sabía que podía enfrentar una situación adversa y pese a la mandó? Cabe la posibilidad de que sí, porque es aguerrido. Cabe la posibilidad de que sí, porque es doctrinario y piensa que la verdad que él representa, porque él se siente la verdad, saldrá libre y saldrá airosa. Cabe la otra posibilidad, que supiera que no iba a pasar, y la pregunta es, ¿y entonces por qué la mandó? Pues se antoja una hipótesis alternativa, porque si lograba pasar, él sacaba adelante su iniciativa insignia, sin duda la iniciativa insignia de su régimen, pero si se le acaba atorando o amorcillando, como todo parece aparentar, él tiene una ganancia secundaria, y es exactamente la de generar una causa diciendo, ¿no?, todas estas oposiciones que provienen de los Estados Unidos, de los empresarios, de los ricos y de los partidos opositores, viene a probar que el enemigo del conservadurismo sigue vivo. Y por tanto convoco a los míos para derrotarlos en las próximas elecciones del 24. Eso es referirlo al 24 con y entonces, esa ganancia. Como bien dice Pancho, el por lo pronto postergar esta discusión hasta abril, ¿no?, es patearla para cuando la oportunidad resulta más idónea. Ya Félix, pasó la revocación del mandato, y entonces viene, digamos, una causa de campaña para el 24. Como para amalgamar en la revocación de mandato la inercia de esta lucha que él dice se está dando. Félix, cara y sucia la energía que se supone saldría de esta iniciativa y que incluso se está usando carbón y combustóleo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, los estadounidenses lo dijeron, y también elevando la voz, de que México produce una gasolina cara,
fea y no sé qué otro calificativo más le pusieron. Claro, ellos defienden sus intereses. Los intereses estadounidenses en materia energética son de muchos miles de millones de dólares. Y si México ha hecho convenios y ha otorgado concesiones a las empresas extranjeras, principalmente a las estadounidenses, bueno, pues entonces lo lógico es que sean respetados los acuerdos internacionales. Se advierte que esta vez no fue debidamente analizada la iniciativa enviada al Congreso, como que fue hecha muy a la carrera, enviándosela a los diputados para ver qué sacaban de esa iniciativa. Y los resultados ya los tenemos. Fue un primer fracaso y sonoro el hecho de que no se hubiese discutido en la Cámara de Diputados esta iniciativa presidencial como se esperaba. Fue pospuesta para el próximo mes de abril, claro, del año entrante. Y ya veremos si llegando a ese mes va a ser o no va a ser aprobada esta reforma, porque dígase cuanto se diga, esto implica mayores costos para la elaboración de la gasolina y también elevados precios para los consumidores, que es en lo que más debemos poner atención y debemos preocuparnos, porque ya hay miles, millones de amas de casa que se quejan del elevado costo de la energía eléctrica, y conste que desde la campaña presidencial de este régimen se prometió que no serían elevados los precios ni de la luz eléctrica, ni de la gasolina, ni de los combustibles en general. Y no está ocurriendo eso, Raúl. Francisco, en todo esto también, al decir energía sucia y cara, es decir, tenemos que México sigue produciendo combustóleo y sigue produciendo carbón. Y en la reunión del COP25 en Glasgow se anticipa que para el 2030 no más carbón. Bueno, creo que ni para asar carne, Pancho. Sí, lamentablemente vamos en sentido contrario, porque hay que poner sobre la mesa que se está construyendo una refinería. Dos Bocas, claro. Dos Bocas. Y en cuanto al carbón, pues con esta postura nueva del presidente, pues evidentemente van a utilizar el carbón, sobre todo en la región de Coahuila. Pero yo quiero jalar la atención, piensa mal y acertarás. ¿Por qué se llevan el debate de la reforma hasta abril? Bien lo señalaba Pepe, está el revocatorio, pero están 6 elecciones también, 6 elecciones de gobernador claro, en México. Ya todos lo sabemos, Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció que va a organizar movilizaciones en los 300 distritos electorales del país. ¿Esto qué quiere decir? De ese tema van a ser una causa electoral, alrededor de la cual van a buscar jalar más votos. ¿Sí? Porque dice el PRI, mejor no en abril, vámonos hasta agosto. Porque entonces en agosto ya la selección ya todo está decidido, sí, el revocatorio y las 6 elecciones de gobernador. Y yo soy de los que piensan, de que el presidente no bajaría la iniciativa si no tiene los números. Sin embargo, Jesús Zambrano
y Pepe coinciden en una cosa que me puso a pensar. Si al final la oposición no aprueba la reforma, va a haber apagones. ¿Y qué va a decir López Obrador? Por culpa de los que no. Ellos tienen la culpa, porque no quisieron hacer la reforma eléctrica. Nosotros les dijimos que había que hacerla para que no hubiera esos apagones. Y es para pensarse. Podría darse ese escenario. Claro, se puede dar el escenario de que vengan los apagones, no por o que sean provocados, ¿sí? Y que después se volteen y digan, ya ven, pues, estos no quisieron aprobar la reforma, entonces, pues ahí están los resultados y las consecuencias. ¿Quién paga? Como siempre, el pueblo. Ese va a ser el discurso. Según Jesús Ortega, Pepe sospecha igual, y yo me puse a pensar, atando cabos y moviendo fechas, que por ahí pudiera venir el trancazo. Doctor Newman, en la reunión COP25 en Glasgow, pues se hablan en términos muy preocupantes de estamos cavando nuestra propia tumba si esto sigue así, en la emisión de gases de efecto invernadero, el sobrecalentamiento global ya no está lejos, ya nos moja, por decirlo metafóricamente, los pies y las piernas, la ola ya está llegando y lo vemos con incendios brutales, forestalmente hablando, con huracanes con una fuerza brutal, etcétera. México, dice el presidente en la visita de John Kerry, que viene a conocer en Chiapas, que es un abanico de verdes, un plan de sembrando vida y tal, que México va a ser un aliado de Biden en el combate al calentamiento global. ¿Realmente lo somos como estamos ahorita? A mí me da risa. No cabe duda que el presidente es una mezcla de ingenuidad e ingenio, ¿no? Para algunas cosas es muy ingenuo, pero luego uno sorprende porque en realidad es más ingenioso que ingenuo, ¿no? Él le da la vuelta a las cosas y tiene sin duda una habilidad sin igual, ¿no? Esto quiere decir, dicho en términos del norte mexicano, es muy marrullero, ¿no? Él encuentra la forma de salir de los atorones. Ahora resulta que la iniciativa de Glasgow es casi de su autoría, ¿no? No, bueno, casi de su autoría, ¿no? Él realmente fue el visionario sembrando árboles, ¿no? Bueno, todos sabemos, está por documentarse, pero se dice que el principal problema, el problema sembrando vida es que estamos talando árboles viejos para sembrar árboles jóvenes, ¿no? Entonces, por lo pronto, el efecto es adverso, nos estamos quedando sin lo que había. Habida cuenta de que lo que sembremos crezca, pero va a tomar años, ¿no? Entonces, aquí, ante tu pregunta, si le preguntamos a él, al contrario, él ve en la punta de la ola, ¿no? Él es la avanzada del mundo, ¿no? Si tomamos una visión más cauta, como dice Pancho, pues vamos en reversa. Ahora bien, en todo esto hay que tomar en cuenta que el acuerdo que han llegado a tomar 130 países, lo mencioné hace un momento del carbón, ya no en el 2030, pero en trabajar de manera seria y también en la supervisión de un país a otro de lo que hace mal, pues México no se escapa de estar en esa lupa, sobre todo porque, pues ahora que lo mencionas y es cierto, pues el presidente dice, me copiaron la idea de sembrando vida. Ahora están analizando, trascendió ahí de manera no confirmada, que andan viendo los países si abrazos y no balazos. Digo, porque de alguna manera, como quiera, pues es una poda de población brutal lo que está ocurriendo con el crimen organizado, y ya todo lo es, todo el crimen es organizado. Ahora resulta que hay bandas de narcomenudistas que se balacean, recientemente en una segunda playa de Quintana Roo, antes Tulum, en Acapulco ya pasó de moda. Digo, y de esta manera tenemos un país en medio de tanta violencia de la que nadie se ocupa. Félix. Bueno, esta iniciativa empezó a generarse precisamente en la Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Bartlett. Se empezó con la historia de cambiar la elaboración de la gasolina, que ya no se use o sean usados los combustibles llamados limpios, como está sucediendo hoy,
y que se ha usado el combustóleo para ahorrar dinero, para ahorrar tiempo y etcétera. Sabemos, tú tienes el dato, de que Petróleos Mexicanos tiene una reserva fenomenal de combustóleo, 800,000 barriles que están distribuidos en barcos, ya no hay dónde ponerlo, no se está procesando el combustóleo de una manera normal, y ahí están. A todo ese combustóleo se le pensó dar salida precisamente cambiando los combustibles en la elaboración de las gasolinas. Y pues no resultó. Porque ¿quiénes empezaron a protestar? Los empresarios. Los empresarios que no están de acuerdo que se han utilizado los combustibles llamados sucios, porque efectivamente sucede lo que dicen los norteamericanos. Es producida una gasolina sucia. Y eso no quieren tampoco los empresarios mexicanos, porque esa gasolina no tiene los mismos rendimientos a la hora de que están poniendo a trabajar sus trailers, sus camiones, sus automóviles y etcétera, etcétera. Francisco, en todo esto también el panorama que tenemos es el clarísimo: aventar la iniciativa abril, el PRI propone agosto, vienen elecciones en 6 estados el año que entra, pero el ambiente legislativo es tenso. Sí, evidentemente que es tenso. No solo el ambiente legislativo, el ambiente político en general es tenso. Estamos viendo cómo afloran y se ponen en la plaza pública los problemas internos de los partidos políticos. Esta declaración que hace Marco Cortés en una reunión privada, que filtran el audio, donde él dice: solo tenemos posibilidades en una de las 6 gubernaturas, lo que obviamente puso con los pelos de punta a los panistas de las otras 5 entidades, donde supuestamente el PAN no tiene nada que hacer. La única que dice que puede ganar es la de Aguascalientes, y sale el gobernador de ese estado, Martín Orozco, a decir que no solo dice que vamos a perder 5 de 6, que la única que vamos a ganar es que por eso va a venir muy seguido a Aguascalientes, sino que se va a perder el 24. Esto, en el ánimo de los puristas, pues es una bomba, obviamente. Entonces, hablando volviendo a tu pregunta de lo tenso que está el ambiente, pues sí, no es el más propicio para la elección que se nos viene. Es decir, yo siempre tenía esperanzas que después del 6 de julio, esta política de polarización a la que le apostó el presidente López Obrador, marcadamente, y que le sirvió, pues ya pasado a la mitad del sexenio, fuera un hombre más incluyente, se reuniera con la oposición. Parecía, con la llegada de Adán López Hernández a la Secretaría de Gobernación, que por ahí iban, pero vemos todos los días otra vez ataques contra los enemigos. Bueno, hemos visto sucesivamente cómo se fue contra los padres de los hijos con cáncer, contra los académicos, contra la universidad. ¿Tú le encuentras sentido a que vaya contra la universidad? Pues no. Él parece que tiene la necesidad, y aquí Pepe sabe más que yo porque es psiquiatra, la necesidad de tener con quién pelearse. Pareciera que ese es el... Para poder seguir gobernando, porque tiene que encontrar a fuerzas a alguien a quien tirar culpas, y siempre mirando hacia el pasado. ¿Sí? Claro. Doctor Newman, Pepe, en todo esto también, pues México está avanzando como el inexorable tiempo que no se detiene, como las películas de antes que se arrancan las hojas del calendario. ¿Cuál es el estado de ánimo que puede tener una población que tiene estos factores en contra? Inseguridad, explosiones de gas como en Puebla ocurrió, con daños brutales, balaceras en playas, asesinatos por doquier, el sicariato en motocicletas se está convirtiendo en una moda. ¿Cómo está la población desde un punto de vista que tú tendrías para aportarlo aquí?
Yo creo que la adversidad, en cualquiera de sus formas, en principio abruma, ¿no? En la medida en que se multiplica, en la medida en que lo enfrentas en la calle, en la casa, en el trabajo, en el transporte, en las noticias, aún en el discurso presidencial, abruma, llega un momento en que cansa, abruma. Y el estar abrumado obviamente reduce tu capacidad de atención, tu capacidad de ejecución e incrementa la capacidad de cometer errores. Si la situación es adversa y uno pierde atención, está abrumado y comete errores, baja tu rendimiento. Si baja tu rendimiento, te metes en problemas personales y ahora sí ya cerraste el círculo, ¿no? El panorama está feo y a ti te va mal. Y entonces, pues entonces a partir de ahí arranca lo que tú quieras. Si te quieres sentir bien, pues échate un trago. Y entonces vas al alcohol, gastas más, tienes menos dinero, te va peor, te sientes peor. Y entonces lejos de salir adelante, pues vas peor, nada más que la pasas menos mal porque estás borracho, ¿no? Si no es eso, pues entonces sal a la calle y extiende la mano y te sobra droga. Entonces por un ratito te alivianas, como decimos todos, y cuando despiertas mal negocio, ¿no? Si para alivianarte te vas a la tienda y compras a crédito, porque te produces la satisfacción artificial de que estrenas pantalla curva, ¿no? Pues el gusto te lleva un mes hasta que te llegue el cobro, ¿no? Es decir, no hay manera de escapar de la adversidad cuando la adversidad te ronda. Ahora, yo creo que la pregunta sería para el presidente, ¿no? Señor presidente, ¿dónde está usted? ¿No? O sea, ¿dónde está el piloto? ¿No? O como decía Pancho, ¿de eso se trata? ¿Se trata de que estemos abrumados? ¿De eso se trata? ¿Es el juego perverso del milagroso? ¿De eso se trata? Señor presidente, Santón, ¿de eso se trata? ¿Se trata de tener al país abrumado? ¿Se trata de tenerlo polarizado? ¿Se trata de que tenga las condiciones para que usted a nombre del bien denuncie al mal y convoque a las huestas que todavía creen en usted para que el país se divida más? ¿De eso se trata? ¿Es usted así de perverso o qué? Comentarios finales, estamos llegando al final de Dominio Informativo. Félix, un comentario final. Ya hemos visto que las improvisaciones no son buenas. Sale una que otra, pero generalmente se fracasa. Y ya se fracasó esta vez con el cambio que se pretendió para elaborar la gasolina con combustible. No se puede estar jugando, y menos con los combustibles, que son fundamentales en esta nación. Francisco Garfias. Pues es lamentable que el presidente no haya o deje ver el poquísimo interés que tiene en el cuidado del medio ambiente. No fue a la COP, ni siquiera mandó a alguien de nivel. Parece ser que la titular de Semarnat irá, pero después de que cumpla la inevitable tarea de comparecer frente a los diputados, hasta que risa me da por la glosa del informe. Eso te está reflejando que el cuidado del medio ambiente es la última de sus preocupaciones y que si la reforma eléctrica que está proponiendo es regresar a pasado, utilizar el control del Estado y producir energía con combustibles fósiles, pues vuelvo a insistir, vamos en sentido contrario. Pepe, finalmente un comentario para cerrar. Híjole, mano, ¿qué agregar? Yo creo y yo me atrevería a formular la pregunta a nuestro auditorio que pacientemente nos escucha y le agradecemos mucho que lo haga. Yo creo que usted no se había preocupado, es momento de que empiece a pensarle. Si ya estaba preocupado, pues entonces con nosotros preocúpese un poquito más. El que nosotros estemos preocupados no ayuda de mucho, pero somos más. Y a los que todavía creen que el Santo Niño de Atocha va a resolver el problema, pues empiezan a pensar que el Santo Niño de Atocha es buen remedio, pero el plazo es largo. Eso es. Pues hemos llegado hacia el final de Dominio Informativo. Gracias por el favor de su atención, sobre todo en el exponer aquí con muchos datos los temas que, como el de la reforma energética, tiene al país muy pendiente y al país también muy tenso. Muchas gracias.